Queremos transformar, educar para sanar, dar respuestas donde hay miedo y esperanza donde hay silencio, porque detrás de cada consulta hay una historia que merece ser contada. Y detrás de cada historia hay ciencia, hay humanidad y un equipo listo para hablar de lo que realmente importa. Somos médicos, somos comunicadores, somos un nexo entre vos y tu salud. Ciencia que se entiende, salud que te acompaña. Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a una edición más de A Tu Salud, tu cita con la salud de todos los jueves. Hoy edición jueves 10 de julio, programa número 41. ¿Cómo estás, Andrés? Así es, bueno, buenas noches, Federico, buenas noches a toda nuestra teleaudiencia, a nuestros pacientes que están ahí prendidos, ya me mandaron mensajes. Y bueno, un saludo a todos los que nos ven acá por Unión TV. Sí, muchas gracias a toda esa gente que hace posible que este programa se transmita todos los jueves. Ellos también están presentes y tienen muchísima información para darnos. Como todos los jueves, vamos a empezar saludando al doctor Juan Barbosa. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Andrés, Emilio, y muy buenas noches para toda nuestra teleaudiencia que nos ve siempre y está prendida con nosotros. ¿Qué tal estás, Emilio? Buenas noches, Juan. Asimismo, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Quédense prendidos que vamos a pasar información importante para todos. Contigo, Fede. Muchas gracias, y se darán cuenta que hoy somos los hombres de negro. ¿A quiénes agradecemos, Sí, Andrés? agradecemos a la Vid que nos viste cada programa, cada jueves. Entonces a la Vid, agradecimientos. Estamos un poco chuscos, ¿verdad? O sea, estamos re bien vestidos. Estos guarapolos nosotros usamos en consultorio, el doctor Federico en el consultorio con sus pacientes. Muy bien. Ya les voy adelantando el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy, porque me parece más que importante que en épocas de frío hablemos del bienestar respiratorio y te vamos a dar las claves para prevenir las alergias en esta temporada. Tenemos una invitada especial que ya está lista para compartir con ustedes también muchísima información, la doctora Mónica González. En breve estamos con ella. Vamos a agradecer a quienes... Programa 41, hoy jueves 10 de julio. Increíble. Y vamos a agradecer a quienes hacen posible también este programa. Bueno, este programa es presentado por Gadavit, la revolución en nutrición, porque lo mejor es de Quimfa. Muy auspiciado bien. por... Estamos auspiciados por Clinic Zoid, clínica neonatal y pediátrica, donde cuidamos el vínculo más importante, el amor de la familia. Cetobel, tu nueva vitamina C, extracto de acerola. Cetobel, la dosis justa, la dosis natural, y es de laboratorios EMPA. También nos puedes encontrar en Metabolic Care, Centro de Estudios Metabólicos de Diabetes y Obesidad. Metabolic Care, excelencia médica en salud metabólica. Para reserva de turnos, el número es 0973-162-162. Muy bien. Recordanos, por favor, y a toda la gente, por qué canales nos pueden ver. Así es, saludamos a toda la gente que nos está viendo por Flow Canal 17, Tigo Canal 23, IPTV Copaco 28. También saludamos a la gente que nos está viendo por la página web www.uniontv.com.py, y en YouTube, estamos en YouTube también en atusalud.paraguay, en redes sociales. En redes sociales. Justamente hoy estaba con un paciente, me dijo que haciendo zapping un sábado a las 10 de la mañana nos vio por la tele. Así es que vamos a recordarles también a la gente que no solamente estamos los jueves, sino también que nos pueden ver los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 17 horas. Es decir, si por ahí te perdiste algún segmento o querés volver a ver, entonces los sábados y los domingos a las 17 horas por Unión TV. Muy bien, ¿qué les parece si pasamos a nuestro calendario de salud? Así es, el 6 de julio estuvimos recordando el Día Nacional Libre de Humo de Tabaco. Ahí estamos viendo en pantalla, Día Nacional libre de humo de tabaco. Estuvimos recordando el 6 de julio. Sí, recordando que el tabaco tiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 69 son cancerígenas y afecta principalmente a los pulmones, o sea, aumenta nuestro riesgo de enfermedades pulmonares. En las mujeres embarazadas aumenta las tasas de aborto e incluso aumenta la probabilidad de nacimientos prematuros. Así es que atenti con esta información. Día Nacional Libre del Humo del Tabaco fue el 6 de julio, pero yo creo que todos los días deben ser libres del humo del tabaco. Así es. También estuvimos recordando el 6 de julio el Día Mundial de la Zoonosis. Estamos viendo la placa
una infografía que quitó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Compartir con la gente que las enfermedades zoonóticas, digo bien, son aquellas transmitidas de animales a personas. Así que mucho ojo, prestar mucha atención, así como la leishmaniasis. Sí, tenemos ejemplos de enfermedades zoonóticas muy frecuentes, recordando otra vez lo que dijiste, son enfermedades transmitidas por animales a las personas. Algunas de las más frecuentes, la leishmaniasis, todo el mundo conoce, es endémica sobre todo en Asunción, la rabia, la brucelosis y la leptospirosis. Así es que algunas enfermedades zoonóticas son esas. Entonces es muy importante recordar este día, y no sé si tenemos la placa de una campaña que realizó el Programa Nacional de Prevención de la Zoonosis y del Centro Antirrábico Nacional, que es muy importante también y recordatorio para todas las personas en las casas. Sobre todo en esta época de frío, A Tu Salud es un programa pet friendly, así es que para aquellos animalitos que están en situación de calle, muy importante. Si ven algunos, denle de comer agüita en algún recipiente limpio, cuando hace mucho frío, si tienen alguna ropita o algo con que abrigarles, bríndenles abrigos, por favor. Y también es muy importante que para las mascotas y para todos aquellos animales, la vacunación al día es muy importante, de manera a evitar esta zoonosis, como el ejemplo de la rabia también es muy importante. Y cuando vean campañas de esterilización, lleven a las mascotas, a los gatitos, a los perritos de la cuadra, porque eso disminuye la tasa de reproducción de estos animales. ¿Qué más tenemos en nuestro calendario en salud? El 8 de julio estuvimos recordando también el Día Mundial de la Alergia. Estamos viendo también una placa ahí. Bueno, y bueno, hay que quedarse atentos ya, porque en minutos más hablaremos de un tipo de alergias. Las personas que manifiestan sobre todo en tiempos de frío. Estuvimos en esta ola, ¿cómo es? En esta ola de frío. Sí, ola de frío, digo bien. Ola de frío que estuvimos con temperaturas muy bajas. La semana pasada estuvo potente. Así es. Bueno, se dice que va a venir otra ola de frío acá en nuestro país y en la región, ¿verdad? Bueno, el 9 de julio, estuvimos recordando también el Día Nacional de Trasplante. Se estuvo recordando por el primer trasplante cardíaco que se realizó en Paraguay en el año, acá me están informando, 1996 se realizó en nuestro país el primer trasplante en el Centro Médico Bautista de Asunción. Por eso estuvimos recordando. Y también para celebrar este día, aprovechamos que la semana pasada nos acompaña la doctora Gloria Orué, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Nefrología, y nos dejaba unos mensajes. Vamos al video número 1. Conmemoramos el Día del Trasplante. El 9 de julio conmemoramos el Día del Trasplante. El Día Nacional del Trasplante es una fecha muy importante para todos. Muchas veces podemos pensar que nunca vamos a necesitar de un trasplante, pero en realidad podemos estar de uno u otro lado, del lado que necesita un trasplante o del lado de aquella persona que puede convertirse en un donante. Entonces es importante que tomemos conciencia como ciudadanía. Tenemos que desarrollar los trasplantes porque los ciudadanos los necesitan. Qué importante lo que nos decía la doctora. Nunca pensamos que vamos a llegar a necesitar un trasplante y podemos ser esa persona que necesita, pero también podemos ser esa persona que dona vida, como dice el hashtag del video. Bueno, ¿y qué más nos decía la doctora? Pasamos al segundo video. Por favor, pasamos, señor director. En el Paraguay realizamos trasplantes de córneas, de corazón, de riñones, de huesos, de piel, y cualquiera de nosotros puede llegar a necesitarlo. Es importante hacernos donantes. Bien, entonces, claro el mensaje de la doctora Gloria, a quien le mandamos un saludo y agradecimiento por habernos acompañado la semana pasada y dejarnos este video. Y recordarles también que por la ley Anita todos somos donantes. Entonces, recalco el saludo a la doctora Gloria y les deseo éxitos también en el Congreso Nacional en el Congreso Paraguayo de Nefrología que se está llevando a cabo en estos días. En estos días, sí mismo. Bien, ¿qué les parece si vamos a los segmentos? Vamos a empezar contigo, Andrés, ¿qué te parece? Ya, bueno, vamos a hablar acerca de una patología bastante frecuente en las mujeres. Estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Ya habrán escuchado en sus casas
lógicamente estamos hablando de patologías que afectan a las mujeres en edad fértil. Mujeres La mayoría jóvenes. de nuestras televidentes. Así es, la mayoría de nuestras televidentes, bueno, en consultorio recibimos con el doctor Federico pacientes, mujeres, lógicamente, que padecen de síndrome de ovario poliquístico. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es un trastorno hormonal. Es un trastorno hormonal que se caracteriza porque empiezan a aumentar las hormonas andrógenas, o sea, hormonas masculinas, empieza a aumentar y esto empieza a desarrollar también algunos síntomas. Vamos a ver en la placa que vamos a pasar, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Entonces, como yo estaba diciendo, hay un trastorno hormonal, la cual se caracteriza por irregularidad menstrual o ausencia de ovulación. Es aquella mujer que dice, doctor, yo no menstruo luego. También dicen algunas, bueno, de repente tuvo un retraso y piensan que es un embarazo, pero sin embargo es un síndrome de ovario poliquístico. Se caracteriza por exceso de andrógenos y estas hormonas masculinas producen un vello corporal. También acné. Para mujeres de repente que no son adolescentes, que mantienen todavía ese acné, consultan por eso, consultan con los dermatólogos y luego nos llevan a los pacientes, llevan a los endocrinólogos y a los ginecólogos también para poder tratarse de esta patología bastante frecuente. Es la primera causa de infertilidad en mujeres, ¿sí? Vamos a ver la segunda placa, señor director, acerca de los principales síntomas de ovario poliquístico. Entonces, como yo estaba diciendo, aumento del vello en la cara, acné persistente, aumento del peso o dificultad para bajarlo. Aquellas mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, que les cuesta bajar de peso y que tienen resistencia a la acción de la insulina. Volvemos entonces ahora y yo les recuerdo a todas las mujeres que sospecho de síndrome de ovario poliquístico, le pedimos lo que es el dosaje de insulina en sangre. Le pedimos la insulina, le dosamos y si esto está elevado, esta hormona está elevada, entonces ya hacemos el diagnóstico de resistencia a la acción de la insulina. Federico, ¿vos tratás en esta parte de resistencia a la insulina? Justamente hablando nuevamente del consultorio, esta semana llegó una paciente para el tratamiento del descenso de peso, que es uno de los principales enfoques que tenemos que tener para disminuir esa resistencia a la insulina. Y un detalle muy importante, vamos a compartir también en las redes sociales, glucosa en ayunas, normal. Valor de insulina en sangre, normal, pero nosotros hacemos un cálculo para determinar el índice de resistencia a la insulina y su índice de resistencia a la insulina estaba por encima del valor normal. Aunque todo parezca que está bien, no necesariamente eso se traduzca en normalidad y eso es lo que siempre queremos evitar. El hiperinsulinismo, que es cuando los niveles de insulina en sangre están muy elevados, porque eso a la larga hace que tu páncreas se agote y termines desarrollando enfermedades como la diabetes. Así es. Bueno, yo traje algunas fotos de unas características de mujeres que desarrollan este vello. Empieza, por ejemplo, la mujer que tiene mucho copete. También yo en consultorio les pregunto, ¿vos te solías teñir el pelo del brazo? Con es la algo pincita. muy característico, ¿verdad? Y también se empiezan a quitar de repente con pincita de cejas, se van quitando algunas barbas. Traje, señor director, algunas fotos de cómo es, bueno, un poco exagerando, pero llegan así. Esto se caracteriza: vello en la cara, copete, bigote y también, sí. Entonces ahí vamos a ver cómo se caracteriza, ahí estamos viendo, esto no es normal, ¿sí? De repente dice, yo tengo muchas hormonas, hacia mi abuela, mi tía y eso que me salen un poco de barba, pero esto no es normal. Esto indica un hiperandrogenismo, que es el aumento de las hormonas sexuales masculinas en mujeres. Fíjense el acné, característico también, y el vello, ¿verdad? Entonces esto se trata, tratamos nosotros, tratan los endocrinólogos, tratan también los ginecólogos y los dermatólogos, ¿verdad? Es multidisciplinario. Sí, así un equipo multidisciplinario. ¿Y por qué esto? ¿Cómo se hace el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico? Vamos a ver en la placa, vemos que lo principal es estilo de vida saludable. Hacemos el diagnóstico, también la ecografía, porque esto se observa en la periferia, digamos en los extremos del ovario, se puede observar estos quistes, ¿verdad? Estos folículos que quedan enquistados, la cual impide que la mujer pueda ovular. ¿Cómo tratamos entonces? Cambio en el estilo de vida, principalmente alimentación, restricción calórica, anticonceptivo, medicación para la insulina. Ojo, vamos a tratar esa resistencia a la acción de la insulina.
Entonces hacemos el abordaje multidisciplinario, anticonceptivos y algunos medicamentos para la prediabetes, porque hacemos pruebas para prediabetes. Muchísimas gracias, Andrés, y este segmento va dedicado para todas las mujeres en edad fértil que nos ven todos los jueves. Así es. Vamos al doctor Emilio Arriola, el encargado de cuidar a los más chicos de la casa, y nos va a hablar de alergias. ¿Qué tenés para nosotros el día de hoy, Emily? Muchas gracias, Fede. Voy a ser breve porque justamente la invitada va a hablarnos con más detalle de esto. Entonces voy a dirigirme especialmente a los padres. Estuvimos hablando en programas anteriores sobre el resfriado común, el asma, y ahora estamos tocando las alergias. Primeramente hay que saber el concepto, ¿qué es la alergia? La alergia es una reacción exagerada del organismo a un agente que no es normal. Puede ser un pelo, puede ser polvo, puede ser un alimento o puede ser inclusive una medicación. Ahora, la alergia puede presentarse de diferentes maneras: chorreo de nariz, tos, le pica el ojo. La forma más común es la rinitis alérgica, que es una de las más conocidas. Que nosotros tenemos que reconocer, primeramente los padres tienen que conocer si su hijo es alérgico, y una de las formas es saber si los padres mismos están o son predispuestos a enfermedades alérgicas o asmáticas, pueden llegar a tener un hijo alérgico. Entonces lo importante es identificar qué agente está justamente desencadenando esa alergia en el niño. Para eso nosotros tenemos que tener seguimiento con un médico especialista. Ahora, las alergias pueden complicarse de alguna manera más adelante, conocido como el shock anafiláctico, que ya es una consecuencia más grave. Entonces, para los niños, ¿qué tenemos que tener? Seguimiento con el médico pediatra para identificar el alergeno, hacer algunos hábitos, algunas recomendaciones que quiero poner en placa, por favor, para la producción. Entre ellas, ventilar la casa todos los días, si hace frío por lo menos 10 a 15 minutos, para evitar que los alergenos se mantengan en el aire. Limpiar con un trapo húmedo para justamente no levantar el polvo. Evitar los peluches, alfombra, libros, estante que los niños suelen tener en su habitación, y eso puede generar acumulación de polvo. Y si hay síntomas frecuentes, como habíamos mencionado, consultar con el médico de cabecera. Como había mencionado anteriormente, tenemos la especialista que nos va a dar mejores detalles, pero quiero dirigirme justamente a los padres a tener en cuenta estas recomendaciones. Los juguetes, los peluches, las estantes de librería pueden acumular polvo y de alguna manera predisponer a la alergia en los niños. Entonces pido a los padres en tener en cuenta estas recomendaciones, ventilaciones y limpieza con trapo húmedo para evitar propagar los alergenos y que los niños tengan sus reacciones. Entonces, justamente para evitar esto, me gustaría dejar esta recomendación a los padres, específicamente en el área de pediatría. Contigo, Fe. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Breve, claro, conciso, bien pragmático con sus mensajes ahí para la casa. Pero si algo les quedó alguna duda, enseguida en el siguiente bloque vamos a estar con una invitada que va a aclarar todo, sobre todo para tener en cuenta en estas épocas de frío. Y yo me operé hace poco y la verdad que cuesta bastante elegir con quién operarte. No sabes ni siquiera si te vas a operar, si no te vas a operar, pero cómo saber o cómo elegir a tu cirujano. De eso nos va a estar hablando el doctor Juan Barbosa. Gracias, Fede. Asimismo, la verdad que el acto quirúrgico, independientemente de la especialidad, tiene ese problema. Y traje a debatir este tema con ustedes porque se acerca en la consulta a una de las pacientes que ya la había operado de una cirugía de hernias, y me pregunta: doctor, yo tengo que elegir un cirujano pero de otra área, ¿qué me recomendás? ¿Cómo puedo hacer? Entonces tenemos que enfocarnos en cuáles son los elementos importantes. Si bien esto es muchas veces bastante subjetivo, hay ciertas cosas a tener en consideración. Uno, sin duda alguna, el grado de capacitación. Lo hablábamos con Emilio y con Andrés antes del programa, y yo le preguntaba a Andrés, ¿hace cuánto, Andrés, estabas? ¿Dónde se fueron con Federico? Y me comentaron que justamente estas ausencias que habíamos tenido en los programas, ¿para qué eran, Andrés? Ya, realmente es importante lo que decís, Juan, porque los pacientes de repente no saben, o sea que de repente no saben a qué cirujano consultar, y vos nos traías algunos tips, algunos tópicos de cómo identificar a los cirujanos realmente capacitados
para algún tipo de cirugía. Así como estabas diciendo y como dijimos, la capacitación constante es fundamental, ¿verdad? Los viajes constantes que pueden hacer algún especialista indistintamente de las áreas, porque las verdades que hoy tratamos o que tratamos como algo absoluto, esto va cambiando. El doctor Federico hablaba recién de conceptos de insulina o diagnósticos que en años anteriores no se manejaba de la misma forma. Entonces, mantenerse actualizado, capacitarse es fundamental. Y eso necesariamente con las certificaciones podemos, aunque sea, constar que esa persona está capacitada. Normalmente lo hacemos a través de las sociedades científicas. Si van a tomar el área de cirugía, que tu cirujano sea certificado por la Sociedad Paraguaya de Cirugía o la sociedad que involucra su especialidad. Y otra cosa fundamental es la confianza que puede llegar a generarle, que explique el procedimiento, que explique las complicaciones que puede llegar a tener el procedimiento y el manejo multidisciplinario. La cirugía es solamente una parte fundamental del proceso de curación, pero el antes y el después es fundamental. Contar un equipo de especialistas que te prepare el paciente, que haga bajar de peso o que haga que la presión, los niveles de glucosa se mantengan, y poder apoyarte en ese equipo de trabajo es fundamental. Entonces, tu cirujano tiene que contar con este tipo de cosas. Y por último, y yo creo que no menor, la elección del lugar de donde te van a operar. El cirujano tiene que conocer los sanatorios o lugares donde se realizan las cirugías y que estos cuenten con los estándares necesarios de seguridad para que tu cirugía se pueda realizar de la manera más segura posible. Ya, el doctor Juan me había preguntado, bueno, ¿por qué estuvimos ausentes mucho tiempo? Aparte del reposo del doctor Federico, estuvimos realmente capacitándonos en los congresos, estuvimos en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Entonces él me preguntaba por qué estuvimos ausentes. Federico. Sí. Bien, y agarro lo que decía el doctor Juan, y es muy importante no solamente el antes y el después, es importante cómo el paciente llega para su cirugía, y yo siempre les explico porque tenemos pacientes en conjunto con el doctor Juan. Es muy importante mantener los resultados después de la cirugía. Entonces, uno de los pilares fundamentales para mantener estos resultados es la nutrición. Entonces, no solamente para mantener los resultados, sino para una buena calidad de vida. Entonces, tenemos a Andrés. Así es, le presentamos a Gadavid, una marca que ofrece suplementos nutricionales innovadores y de alta calidad. Estos productos están diseñados para complementar una dieta equilibrada y mejorar el bienestar general de las personas. Yo, por ejemplo, estoy tomando la proteína líquida de Gadavid. Excelente. Y a ver si el doctor Juan nos puede recomendar algunas también. Así es, tenemos Gadavid Nutrition 18, que con 18 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado es ideal para mantener la fuerza y energía, especialmente en adultos mayores o en recuperación. Gadavid Nutrition es muy fácil de tomar y de rápida absorción. Y para quienes sufren de tránsito lento o estreñimiento, Gadavid Fibra Líquida te ofrece 15 gramos de fibra soluble y prebióticos en un formato listo para tomar, sin complicaciones ni dolores abdominales como con laxantes. Entonces, ya saben, Gadavid trae soluciones prácticas y efectivas para cuidar tu salud y bienestar con productos de alta calidad y fórmulas innovadoras. Siempre consulta con tu médico sobre Gadavid y es distribuido por Kinfa, porque lo mejor es de Kinfa. En el corazón del cuidado infantil nace un espacio pensado para el bienestar de tus hijos. En nuestra clínica acompañamos cada etapa con calidez y excelencia profesional. Estimulación temprana para potenciar su desarrollo desde los primeros meses. Y consultas pediátricas personalizadas para crecer sanos y felices. Ecografía pediátrica y neonatal con tecnología de última generación. Porque tu tranquilidad también es nuestra. Clinic Zoid, donde comienza una infancia saludable. 0971-816-333. ¿Sabías que la acerola es una de las fuentes naturales más ricas en vitamina C? Por eso, Cetoven es tu nueva vitamina C de extracto de acerola. Cetoven es antioxidante. Cetoven estimula el sistema inmunológico. Cetoven ayuda a la absorción del hierro. Cetoven sana heridas, repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. Ahora ya sabes, Cetoven, la dosis justa, la dosis natural. Cetoven es un producto EMPA.
Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Bien, estamos de vuelta en la edición número 41 de A Tu Salud. Como siempre les digo, tu cita con la salud de todos los jueves. Les veo entretenido al doctor Andrés. ¿Qué nos está preparando? Estoy acá con Cetobel, extracto de acerola. Cetobel también es la dosis justa. El doctor Federico está preparando. Esto viene en polvo, pero Cetobel, extracto de acerola, pero tiene sabor a naranja. No Genial. tiene azúcar y es libre de gluten también. Así que es riquísimo, la verdad. Voy a probar un poco. ¿Sabías, Andrés, que la acerola es una de las principales fuentes de vitamina C y la vitamina C de la acerola es una de las que mejor se absorbe? Así es que, ¿qué tal está? Ahora yo preparo el mío. Riquísima. Ahí le vamos a invitar al doctor Juan Barbosa. Muy bien, vamos a invitarle también enseguida a Juan, nuestro Cetobel. Así es que muchas gracias por auspiciar este programa. Yo continúo preparando, pues de paso nos estamos preparando para escucharle al doctor Emilio Arriola, que nos va a estar hablando del bienestar respiratorio y las claves para prevenir las alergias en temporadas de frío. Y le voy a dejar a él que le presente a su invitada. Muchas gracias, Fede. Justamente ahora estamos en una época que se vino una ola de frío, se está amenazando con otra más. Hemos tocado varios temas: resfriado común, asma, alergia. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuáles son las relaciones? Para eso nos acompaña nuestra especialista, la doctora Mónica González. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches a todo el equipo y gracias al programa A Tu Salud por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y justamente vemos que no solamente la alergia hay que conocerla, sino tenemos que saber cómo prevenirla, cómo cuidarnos, cuáles son los signos de alarma. Todo eso vamos a tener de la mano de la doctora Mónica González. Ahora, ¿quién es la doctora Mónica González? Es una médica especialista en alergología en niños y adultos. Es secretaria de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. El fin de semana me comentó que estuvieron de congreso y ahora ella va a acompañarnos justamente en esta ronda de preguntas que nos va a ayudar para aclarar dudas y comentarnos mucho sobre el tema de la alergia. Entonces, para empezar, doctora, queremos saber qué son las alergias respiratorias y por qué muchas veces decimos o confundimos con el resfriado común. ¿Qué podemos decirle al público que nos ve? Bueno, las alergias respiratorias es una reacción exagerada del sistema inmunológico contra alergenos que existen en el ambiente. Y es verdad que se solapan bastante con cuadros infecciosos porque los síntomas pueden llegar a confundir. Exactamente. ¿Y es lo mismo, doctora, la alergia que un resfriado común? No es lo mismo. La alergia tiene una base inmunológica y el resfriado común es debido a un agente infeccioso. A un agente infeccioso. O sea, la alergia es una respuesta exagerada y el resfriado común es un agente infeccioso que nos da una gripe. Excelente. Ahora, ocurre lo siguiente, doctora. Viene el frío y lo primero que hacemos es abrimos nuestro armario, buscamos esa campera, buscamos ese abrigo que está guardado y nos ponemos. ¿Esto de alguna manera puede afectar a las personas alérgicas o puede predisponer a las alergias? Exacto, ese es el peor enemigo de los pacientes alérgicos. Siempre se recomienda que un paciente alérgico, por ejemplo en este caso de los ácaros, que es el caso que estás comentando, antes de usar una frazada, una colcha o un abrigo que estuvo guardado durante todo el verano, primero lo tienen que ventilar, airear y en lo posible lavar. Exactamente, entonces con las recomendaciones de la doctora nosotros no es que simplemente utilizamos, sacamos, sino que tenemos que hacer la ventilación, el lavado, como también habíamos mencionado las recomendaciones para evitar ese cúmulo de alergenos que puede predisponer a un cuadro de alergia. Ahora, doc, viene una persona y quiero insistir en esto, ¿cuál sería la diferencia entre decir
¿este paciente tiene una alergia de origen respiratorio o este paciente tiene un resfriado común? ¿Tenemos alguna manera de explicarle a la gente las diferencias o es un poco complicado de saberlo? La verdad es que existen diferencias, si bien, como decía antes, hay síntomas que se solapan, pero por ejemplo en un resfriado común tenemos el malestar general o la fiebre o febrícula, el paciente no se encuentra bien. En cambio las alergias, y además que los resfriados comunes son de un tiempo muy corto, en cambio las alergias son ya síntomas respiratorios de larga evolución que pueden empeorar en contextos de lo que decíamos antes, ¿verdad? De utilizar algún abrigo que haya estado guardado mucho tiempo. Genial, Doc. ¿Y hay algún grupo de riesgo? ¿Es una enfermedad para que pueda afectar más al niño, al adulto mayor, a la embarazada? ¿Cuáles serían los grupos de riesgo que pueden tener una predisposición a la alergia? Realmente no hay grupos de riesgo, porque por más que a veces hay este concepto erróneo que las alergias respiratorias son más frecuentes en niños, realmente no es así. Las alergias lastimosamente pueden debutar en cualquier momento de la vida. Exactamente, entonces, ojo en casa de tener cuidado. La alergia no es solo una cuestión del niño o del adulto mayor, sino, como dijo la doctora, puede debutar en cualquier momento de la vida. Si bien, doctora, hicimos una comparación del resfriado común con la alergia, ahora quiero hacer una comparación con otro tema que habríamos tocado también en A Tu Salud, que es el asma. El asma respiratorio y la alergia respiratoria. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Hay alguna manera de diferenciar? ¿Este paciente tiene una cara de ser alergia respiratoria o esto es asma en sí? ¿Hay forma de diferenciar, como dijimos recién, el resfriado común? La manera de diferenciar es realizando pruebas de alergias. Y la primera prueba que se realiza es el prick test a los aeroalergenos. Porque los síntomas asma es el asma, pero al final lo que tenemos que saber es cuál es la base que está causando el asma, que es la inflamación crónica. Exactamente, entonces justamente también para tener en cuenta que el resfriado común, asma y alergia son eventos diferentes, que la mejor manera que nosotros podamos tener de hacer diferencia es con el seguimiento de nuestro médico. Pero nosotros, doctora, somos educadores y tenemos que orientar y educar a nuestros pacientes, a esas personas que nos ven en la casa, que nos están escuchando, sean personas adultas o padres. Podemos decirle algunos hábitos que nosotros estamos haciendo mal en casa, que al final predisponen más al que se desarrolle cuadros de alergia. Bueno, por ejemplo, la alimentación es fundamental, ¿verdad? En todas las edades, no solamente edades pediátricas, sino en todas las edades. Cuando empiezan las épocas de bajas temperaturas, entonces insistir un poco más en una alimentación un poco diferente, ¿verdad? Si bien esto es todo el año. Luego evitar el sedentarismo, ejercitarse. Y lo otro es que hay esta costumbre de que cuando llega el invierno o el frío nos encerramos todos, cerramos las ventanas, y esto no debería ser así. En algún momento siempre mantener un poco aireado, la limpieza es fundamental. Exactamente, justamente como habíamos también mencionado anteriormente, la ventilación y el famoso los niños que están con sus peluches, acumulan polvo, o los libros que también de repente pueden ir acumulando, todo lo que pueda acumular polvo, entonces ojo y atención en la casa. Y la otra pregunta que tengo muchos de los padres es, bueno, mi papá es alérgico, yo soy alérgico, mi hijo va a ser alérgico, o sea, ¿la alergia se hereda, doctora? La alergia por suerte no se hereda, sí que hay una alta carga genética, pero no es una herencia directa. Si ambos padres son alérgicos, hay más números de que los hijos sean alérgicos, pero no es una herencia. Entonces, para tener en cuenta que si una persona es alérgica, su hijo necesariamente no va a ser alérgico, más puede llegar a ser una predisposición del mismo. Pero, Doc, vos haces consultorio y hablas con tus pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones más simples que vos le das para prevenir las alergias respiratorias que vos le transmitías a tus pacientes para poder también comentar eso a las personas que ahora nos están viendo? Realmente no hay una manera de prevenir las alergias respiratorias como tal. Ojalá hubiese, pero no hay. Una vez que el paciente se hace alérgico, esa alergia ya está allí, no se puede curar ni revertir. Sin embargo, es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado para que esa alergia no vaya empeorando. Ok. Entonces, doctora, justamente estas recomendaciones de la educación continua que nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes es importante para
permitir a ellos también que aprendan, porque parte de la medicina no solamente es en curar, sino también es prevenir a través de la educación, que es lo que buscamos en este espacio. Exacto. Y doctora, ¿la ventilación solamente es importante en las épocas de frío o en las épocas cuando hace más calor? ¿Es importante el calor también? ¿Hay alergia en el calor? ¿Solo hay alergia en el frío? ¿Hay también recomendaciones de ventilaciones durante la época de verano? También. Realmente las alergias están las que son estacionales, que son más por pólenes, y luego las alergias que son perennes o de todo el año, que son por ejemplo los ácaros o el polvo. Si bien en invierno y en otoño se recomienda ventilar bastante, en primavera ocurre lo contrario. Y porque hay mucho polen en el ambiente y sobre todo en las primeras horas de la mañana y en la última hora de la tarde. Entonces pacientes alérgicos a polen, lo mejor es cerrar las ventanas en esos horarios. Qué buen dato que has dado, doctora. Y justamente me hiciste acordar nomás a lo que los padres siempre me dicen. ¿Es alérgico su hijo? Sí. ¿A qué? Al cambio de clima. ¿Existe eso, doctora? No existe la alergia al cambio de clima. Lo que existe es la alergia que empeora con los cambios de clima. Exactamente, como hemos visto, hay pequeñas diferencias que podemos denotar inclusive en los diferentes estados. ¿Y cómo es la manera mejor de aprender esto? Y mirando a tu salud y justamente también consultando con el especialista. De todos modos, doctora, vos también hablaste y mencionaste la alimentación. Acá tenemos dos especialistas que siempre nos hablan de la buena alimentación para cuidarnos. ¿Cómo incide la alimentación para una persona, para que una persona no tenga alergia? ¿Qué podemos hablar sobre la alimentación? ¿Hay algún alimento que previene? ¿Hay un alimento que es más alergeno? ¿Qué le podemos decir a los padres o a los familiares que ahora nos están viendo? Como decíamos antes, lastimosamente no hay una manera de prevenir las alergias, pero sí, por supuesto que una alimentación saludable infiere directamente sobre lo que es el sistema inmunológico, y las alergias se basan justamente en una disregulación del sistema inmunológico. Entonces mientras mejor le mantengamos, más saludable estará el paciente. Claro, y también ¿cómo aporta la hidratación? La hidratación, si bien nosotros necesitamos la ingesta de agua de forma continua, ahora con el frío lastimosamente a veces se pierde un poco esa costumbre. ¿La hidratación ayuda también a prevenir la alergia, doctora, o solamente la alimentación? Ayuda sobre todo en los pacientes con alergias respiratorias, ¿verdad? Como para fluidificar más los pacientes que tienen rinitis o que tienen una tos ya más productiva. En ese sentido sí que ayuda bastante la hidratación. Entonces básicamente la hidratación es importante seguir manteniendo porque ayuda también al paciente. Vean cómo la alimentación y la ingesta de líquidos justamente nos ayudan. Y hay una cuestión que yo quiero mencionar y meter acá, doctora. Acá los colegas siempre nos hablan de la higiene del sueño, el buen descanso, y quería saber cómo la higiene del sueño puede predisponer o alterar o puede predisponer a una alergia. ¿Tiene algo que ver el sueño o el sueño no tiene nada que ver con esto? Yo creo que no solamente en lo que es la alergia, ¿verdad? En la medicina en general es fundamental mantener una buena higiene del sueño. Y los pacientes que están con un buen tratamiento, con un tratamiento correcto, también alcanzan una mejoría en esas horas de sueño. Entonces va ligado directamente, ¿verdad? Sí, exactamente, porque la higiene del sueño es un tema ahora que está surgiendo y hemos denotado que afecta a varios estamentos de la salud, no solamente el descanso reparador que hablábamos, sino inclusive vemos que a nivel inmunológico donde la alergia está metida. Y mira, Doc, yo tengo un paciente alérgico y el papá y mamá me dicen, inquieto mi hijo, no se queda lo quieto y quiere demasiado hacer fútbol, handball, quiere hacer 1000 cosas a la vez. La preocupación es, pero es alérgico, ¿puede hacer deporte mi hijo o tiene alguna limitación, le prohibimos deporte? ¿Tiene que hacer o no tiene que hacer una persona alérgica a deporte? Aquí hay dos cosas. Uno es que el niño alérgico, cuando tiene una obstrucción nasal, por ejemplo, no duerme bien. ¿Y cómo se manifiesta eso al día siguiente? Que está inquieto, que está irritable. Esa es su manera de expresarse, que está muy activo. Y lo otro es, cuando diagnosticamos una alergia, no deberíamos prohibirle ningún deporte al niño. O sea, el deporte es fundamental en los niños, o sea, que deberían hacer. ¿Y cuál es el mejor deporte? El que a él más le guste. No presionarle a hacer un cierto tipo de deporte, como antes se decía, el asma, la natación, no. O sea, es buena, pero al final lo mejor es la adherencia de ese niño al deporte. Entonces es lo que le guste.
Y una persona adulta, por ejemplo, una persona adulta te dice, doctora, yo tengo alergia comprobada, ¿qué me es mejor? ¿Hago deporte cardiovascular donde yo necesite correr, hacer más ejercicio, donde está involucrado el pulmón que relaciona normalmente con el peligro, o hago algo más tranquilo como un ejercicio muscular, hago pesa, famoso hago pesa? ¿Qué vos le recomendás en esos casos a los pacientes? Lo mejor que puede hacer el paciente es ir gradualmente hasta donde su resistencia le alcance, porque forzarse demasiado podría ponerle un poquito en peligro, ¿verdad? Y vos mencionaste el tema del diagnóstico. ¿Cómo yo puedo diagnosticar la alergia? ¿Hay un estudio en específico? ¿Se pide alguna prueba en especial? ¿O depende de la edad? ¿Depende del caso? ¿Cómo se diagnostico? Yo soy alérgico a... Hay diferentes tipos de pruebas, pero la clásica prueba para conocer a qué uno es alérgico a nivel ambiental se llama prick test, que es una prueba que hace en la cara, en esta parte del brazo. Es no invasiva, no dolorosa, dura entre 10 y 15 minutos y ya se tienen los resultados. Espectacular, entonces ahí también hay varias formas de saber identificar cuál es la alergia específica, porque una manera de prevenir la alergia es retirando ese alergeno que molesta al paciente. Exacto. Entonces, doctora, tengo también algunos comentarios que consultarte justamente para prevenir la alergia, sobre todo el tratamiento médico especializado. ¿Cuándo está indicado la famosa inmunoterapia o vacuna antialérgicas? ¿Podrías explicar brevemente a las personas qué es la inmunoterapia o qué es la vacuna antialérgica? ¿Hay vacunas para la alergia? ¿Qué podemos mencionar a la gente sobre eso? La vacuna de la alergia es, y desde hace muchos años, y sigue siendo el único tratamiento que cambia un poco la historia de la alergia. Entonces es una vacuna que lo primero que le digo a mis pacientes es no estamos curando la alergia, lo primero, no ponerse esa idea de que estamos curando nada, sino que lo que estamos haciendo es que el paciente pueda estar en contacto con aquello a lo que es alérgico sin que le dé los síntomas. Pero tienen que ser pacientes muy bien estudiados, porque si se indica de forma incorrecta no le va a hacer ningún beneficio. Entonces primero un estudio adecuado y solamente si está muy bien indicado se empieza el tratamiento con vacunas. Entonces el paso que va a hacer nuestro paciente es, ante la sospecha de que es alérgico, antecedentes familiares, consulta con la especialista, le hace la identificación y tras de eso hace las sugerencias pertinentes para ver si requiere o no este tratamiento, porque justamente lo que buscamos, como dijimos, la alergia no se cura. No se cura. Entonces tenemos que prevenir actividades deportivas, hidratación, buena alimentación, higiene del sueño, son todos ellos lo que nos va a llevar al buen camino del mantener justamente esto, que va a mantenerlo de por vida. Y Doc, tenemos una mala costumbre acá en Paraguay y en general, que es bueno, me chorrea la nariz, me tomo un antigripal, me chorrea la nariz, ahí hay un antialérgico. ¿Es peligrosa la automedicación en estos casos? Nosotros utilizamos, por ejemplo, algún descongestivo, antigripal, antihistamínico. ¿Qué le podemos decir a los padres, a los familiares, a las personas que normalmente tienen un paciente alérgico? ¿Está bien que consuman nomás o hay algún riesgo en el uso inadecuado de estos medicamentos? Automedicarse, por supuesto, nunca puede estar bien, ¿verdad? Lo mejor es consultar y tomar aquel medicamento que sea el más apropiado para los síntomas que está padeciendo el paciente. Y lo otro es que medicar una alergia con antialérgicos, pero solamente con antialérgicos, a veces puede ser como si fuera que estamos poniendo un parchecito sobre un problema, ¿verdad? Tratamos de cubrir el síntoma, pero no estamos tratando la causa. El antialérgico no trata la causa, simplemente está escondiendo el síntoma de la alergia. Importante el mensaje que deja la doctora. No solamente damos un antialérgico, estamos atacando el síntoma. Como tengo fiebre, tomo algo para la fiebre y pasa, pero probablemente el agente infeccioso todavía está y no estoy atacando la causa. Entonces por eso es importante hacer estos seguimientos y evitar de todos modos la automedicación, salvo indicaciones precisas del médico que tenga, según tal síntoma, aplicarse tal medicación, hacer seguimiento a lo que nos dice nuestro médico. ¿Hay alguna complicación que se suele hablar o se suele escuchar, el famoso
en la anafilaxis o el shock anafiláctico. ¿Cómo podemos explicar a la gente qué es el shock anafiláctico? ¿Qué podemos decir de eso? No, la anafilaxia es la forma más grave de las alergias. Se desencadena cuando un paciente alérgico entra en contacto con aquello que le da alergia, pero es la forma de mayor severidad, de mayor gravedad. Entonces, y dentro de la anafilaxia otra vez pueden haber diferentes estadios o gradaciones, y el shock anafiláctico, como mencionabas, es cuando la presión arterial baja, ¿verdad? O sea, entonces eso corresponde a un riesgo vital para el paciente, es peligroso. Exacto, es peligroso, pone en peligro la vida del paciente y se debe actuar inmediatamente. ¿Y cómo podemos reconocer un shock anafiláctico? Que una persona que no es médica ve a alguien y dice está en peligro, ¿cómo puede reconocer un shock anafiláctico o una anafilaxia? Bueno, hay ciertas características, ¿verdad? Lo primero es que el paciente normalmente ya sabe que es alérgico a algo. Sí. Entonces, está la sospecha de que entró en contacto con lo que sea lo que es alérgico, y normalmente se empieza a tener ronchas en la piel, se pone muy rojo, le pica, le cuesta respirar, tiene tos, le chorrea la nariz y luego ya puede haber un desmayo, por ejemplo, ¿verdad? Puede haber un desmayo. Y qué importante lo que está refiriendo, doctora, porque nosotros ante estos casos dijimos que el shock anafiláctico es peligroso, inclusive es de riesgo vital. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá, bueno, Juan se pone todo rosado, rojo y se cae al piso? Y justo Andrés y Fede no hay nadie. Solamente una persona que no es médica. ¿Cómo tiene que actuar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le sugerimos hacer? Lo que tiene que hacer es trasladarle lo antes posible a un centro médico, porque el único tratamiento es la adrenalina. El único tratamiento es la adrenalina. Y no, con esto no se cuenta, ¿verdad? Hay muchos DEAs por todos lados, o sea, por ejemplo, para los paros cardíacos hay en muchos lugares, pero en concreto la adrenalina no es un lugar ni que esté en los clubes sociales, ni que esté en un centro comercial, lo cual es raro, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes que padecen alergia, y esto yo creo que debería haber una adrenalina en estos lugares donde hay hacinamiento de personas. Yo escuché que en algunos países, inclusive muchos pacientes que son conocidos alérgicos y que tienen reacción exagerada, tienen de por sí unas pequeñas dosis de adrenalina. Exacto. Eso hay en Paraguay, doctor. Lastimosamente no tenemos en Paraguay. Lo que hacemos aquí es, les indicamos la ampolla de la adrenalina con una jeringa, le explicamos un poco cómo se debería utilizar, o pueden comprar del extranjero que es la adrenalina autoinyectable, que es para el paciente. Que es la famosa intramuscular, que justamente puede servir sí, con el cuidado de, bueno, no agarrarse el dedo. Exacto. Doctora, y yo muchas veces he visto, por ejemplo, que en consultorio pediátrico, en mi caso, ¿verdad? Los compañeros en el adulto, vengo todo lleno de roncha acá, la cara está toda roja. Y siempre la preocupación es, ¿y se asfixia y se ahoga? ¿Esa persona está en riesgo de anafilaxia o todavía no me preocupo? Porque es lo que más normalmente vemos en consultorio y más los pacientes también traen. Sí, yo diría que si hay compromiso o afecta, ¿verdad?, lo que es las vías respiratorias, por ejemplo, la lengua, o le cambia el tono de la voz, no puede tragar la saliva. Entonces sí hay un riesgo y debería ser trasladado a urgencias y mantenerse en observación. Pero solamente la rojez o el picor no tiene por qué evolucionar hacia algo más grave. Ok, está bien, justamente porque es una de las formas que se presenta y se nota la angustia de los familiares. Exacto. Justamente porque ellos relacionan que se le va a cerrar la garganta. ¿Eso ocurre, doctora? Puede ocurrir, pero no es de lo más frecuente, ¿verdad? Pero puede. Doctora, en su experiencia, ¿usted cree que hay una capacitación continua en lugares públicos, por ejemplo, donde hay mucha gente, en colegios, escuelas, los padres, los docentes, el personal de las diferentes áreas de trabajo, están capacitados para responder ante una alergia sin contar todavía con un médico, dar los primeros socorros, los primeros auxilios? Yo creo que lastimosamente todavía hay mucho desconocimiento, pero sí hay mayor interés, y eso es algo positivo. Entonces, mientras más interés haya, quizás también podamos educar un poco más, que es lo que vos decías al comienzo, ¿verdad? Que la educación es clave en este tipo de enfermedades. Entonces es importante justamente dejar en claro que la ayuda, la educación continua a estos centros también es importante, porque famosas las capacitaciones son de reanimación a asfixia,
pero de repente dejamos de lado la alergia. Entonces este espacio tenemos que aprovechar para conocer un poquito más sobre este manejo. Doc, quiero centrarme acá en las situaciones alérgicas respiratorias en el Paraguay, ya que es tu experiencia y tu campo. Si yo consulto a tiempo, ¿los síntomas se normalizan o voy a esperar que en algún momento de mi vida voy a tener caídas bajas y altas, por así decirlo? ¿Va a volver a aparecer, me va a agarrar mal, va a bajar? ¿O consultando al tiempo, haciendo bien el seguimiento con mi médico tratante, voy a poder vivir una vida, por así decirlo, plena, normal, sin inconvenientes? Con el tratamiento adecuado realmente la mejoría es increíble, ¿verdad? Los pacientes pasan de tener una calidad de vida bastante mala a poder hacer deportes. Hay niños, por ejemplo, que cuando ríen o lloran se ahogan. O cuando Sí. corren se ahogan, ¿verdad? Y eso no es normal. Y luego en la edad adulta, también los adultos normalizan el estar ahogados siempre. Dicen, yo subo dos tramos de escalera y me quedo un rato a respirar y después continúo. Pero eso no es normal tampoco, ¿verdad? Entonces ese normalizar situaciones no está bien y realmente con el tratamiento adecuado la mejoría es fantástica. Ahora vamos al otro extremo, porque me gustó lo que dijiste. Eso no es normal, porque a veces normalizamos nuestros Sí. síntomas. Entonces ese paciente que no consulta a tiempo, ahora vamos a hablar al otro extremo, no consulta a tiempo y tiene síntomas, se ahoga, es alérgico, es crónico, ¿puede todavía mejorar su calidad de vida o ya no tendríamos tanto retorno? Sí, puede mejorar. Pensar que todo esto son procesos inflamatorios finalmente, ¿verdad? Entonces si damos un buen tratamiento, logramos revertir, no curar lo que decíamos, pero sí revertir esa inflamación y el paciente gana calidad de vida. Entonces tenemos tiempo de justamente siempre tratar de prevenir y actuar en consecuencia. También tuvimos en algún momento, sobre todo este año, ¿te acuerdas, Doc, cuando teníamos estas nubes negras, teníamos la contaminación del aire y de repente parece que bajamos en conciencia que el aire está del todo, normalmente está contaminado sobre todo en zonas urbanas? Sí. ¿Hay alguna variación con las personas que están en zonas más rurales, alejadas de lo que sería el centro, los edificios, esta zona donde estamos más acumulados? En tu experiencia, ¿hay diferencias, hay alguna recomendación para la gente rural o es lo mismo para la gente que vive en región urbana y rural? No es lo mismo. Aquí en las zonas urbanas tenemos el problema de la contaminación ambiental, la polución, pero en zonas rurales tampoco están libres porque muchas veces hay fertilizantes que se utilizan en los campos y eso también les afecta. Y bueno, al final depende de dónde uno viva, pero sí que independientemente de eso le podría afectar aquí como le podría afectar también en el campo, ¿verdad? Tampoco ellos están libres de esa contaminación. Sí, porque hay una creencia de que yo estoy en la región urbana, entonces sí o sí voy a ser alérgico, asmático. Sin embargo, también vemos que ese riesgo se puede dar también en la parte rural. Exacto. Doctora, mis compañeros también tienen algunas preguntas. Quiero empezar con el cirujano del grupo. Entonces, Juan, tu pregunta para la doctora. Espectacular, doctora, todo lo que nos estuviste contando. Desde el área quirúrgica nosotros solemos tener bastantes problemas con los cuadros respiratorios de los pacientes. Eso incluso en algunas situaciones puede llegar a cancelar una cirugía. ¿Cómo podría diferenciar una persona un cuadro respiratorio que pueda impedir una cirugía a una alergia? Y saber más que nada si una alergia podría o no contraindicar que el paciente se opere. Bueno, las alergias, si están bien tratadas y si el paciente ya está diagnosticado, tenemos un tiempo de preparación en ese paciente. Entonces, si ya sabemos, bueno, es una cirugía programada, por ejemplo, de aquí a 2 meses o 3 meses, entonces nosotros ya nos podemos preparar con un buen tratamiento para la alergia en concreto de ese paciente. En cambio, con los cuadros más bien infecciosos no hay manera ni de predecir. E igualmente, si tiene un cuadro infeccioso antes de una cirugía, pues habría que esperar que evolucione, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las alergias se pueden preparar antes de una cirugía, pero no así lo que es un cuadro infeccioso respiratorio. Importante de lo que ha recalado, doctora. Y también el doctor Jiménez tiene alguna consulta para usted. Así es, doctora. Bueno, nosotros que hacemos mucho metabolismo tenemos muy en cuenta la disbiosis, o sea que es la alteración, para la gente que no está viendo, la disbiosis, alteración de la microbiota, o sea de las bacterias buenas y malas que colonizan el intestino.
¿cuál sería el rol en base a estudios científicos de la microbiota y la alergia? Es una pregunta súper interesante. Yo creo que estamos en pleno auge de lo que es este tema. Se hicieron estudios. Hay un estudio muy interesante, ya tiene sus años, pero es muy interesante, que se hizo en la frontera entre Finlandia y Rusia. Entonces, en Finlandia, zona urbana, niños con poco contacto con animales, mucho antibiótico, partos por cesárea. Y luego tenía la frontera en Rusia, que los niños eran más bien de zonas rurales, desde chiquititos ya contacto con animales, parto vaginal, otro ambiente. Entonces se vio que los niños de Finlandia tenían muchísimas más alergias. Y era por esto que estás comentando, ¿verdad? Entonces, y los otros niños, en cambio, tenían más parásitos, su sistema inmunológico estaba luchando contra los parásitos. Y cuando veían justamente a que ellos estaban expuestos, se veía que el ambiente, la forma de nacer y toda la microbiota de estos pacientes influía muchísimo en la cantidad de niños alérgicos que había. Espectacular, doctora, justamente ese gran aporte, el famoso segundo cerebro que estaban hablando también. Sí. Doc, quiero que aproveche este espacio y des un mensaje final a aquellas personas que nos están viendo ahora, sean padres o sean pacientes o todavía sospechen que tengan una alergia. ¿Qué mensaje final podemos transmitirles? Lo más importante es que si hay una sospecha de alergia, es imprescindible realizar un diagnóstico temprano y correcto para poder darle a ese niño un tratamiento adecuado y así frenar la evolución de la alergia, porque se sabe que existe algo que se llama la marcha atópica, que es que empiezan con un tipo de alergia y van evolucionando. Por ejemplo, empiezan con dermatitis atópica, pasan a alergia alimentaria, rinitis y acaban en asma. Entonces, para frenar eso, la única manera es, primero, saber a qué es alérgico, como para evitar ese alergeno, y lo otro es si hay que instaurar un tratamiento que sea el tratamiento más correcto posible. Espectacular, doctora. Dos cositas por último. Uno, ¿dónde se te encuentra? Y dos, ¿algún saludo especial que quieras dar? Bueno, yo estoy en el Centro de Diagnóstico Alergológico y, bueno, saludos a los compañeros con los que trabajo cada día. Espectacular. Muchas gracias, doctora. Entonces voy a pasarle al doctor Fede para que pueda dar el cierre a nuestra charla. Muchísimas gracias por tu participación acá en A Tu Salud, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y espero haber ayudado a resolver algunas dudas. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Te esperamos siempre, porque los alérgicos siempre van a estar también, así es que un programa dedicado especialmente para ellos. Se fue volando el programa y por supuesto... realmente no nos dimos cuenta. Antes de que nos quedemos sin tiempo, vamos a la ronda de salud y vamos a empezar con el doctor Juan Barbosa. Así es, la semana pasada no pudimos dar saludos, ¿sí? Y no tuvimos tiempo. Un gran saludo a Ramona Prieto, ¿sí? Una de mis pacientes, y también a Miriam Brizuela, que estuvo de cumpleaños también la semana pasada. Un gran saludo para ella. Bien, gracias Juan. Emilio, ¿tenemos saludos? También tengo un saludo pendiente. Don Pintos, que siempre nos recibe en el rectorado de la Uninorte, le prometí, ahora le voy a tomar mañana el examen a ver si vio el programa. Sí, saludo a Don Pintos. Bien, el doctor Andrés también tiene sus saludos. Sí, bueno, yo tengo saludos muy especiales para todos mis pacientes. Ayer en consultorio me prometieron, así que voy a ver quién vio. Le voy a tomar examen. Así ¿también? Que saludo a todos ellos. Sí. ¿Examen también? Examen de que si vio el programa. Okay. Algunas preguntas le voy a hacer. Bien, yo también por primera vez quiero mandar un saludo muy especial a todos los pacientes que consultaron conmigo esta semana. Sumamos 60 kilos perdidos en consultorio con mis pacientes. Es una locura. Les felicito, el mérito es todo suyo, así es que muchas gracias por la confianza. Y no solamente en cada uno de nosotros, sino en todos nosotros juntos, porque esto es A Tu Salud, tu cita con la salud de todos los jueves. Nos vemos sin falta el próximo jueves, porque ya llega nuestra edición número 42. Así es. Muchas gracias por vernos hoy. Nos vemos el sábado, el domingo también en las repeticiones y también el próximo jueves. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau.